El día de hoy voy a hablar de lo que podemos considerar que es el contenido basura. El contenido basura, o lo que yo por lo menos considero que es el contenido basura, es este contenido de formato rápido, muy corto, muy dinámico, que podemos encontrar tanto en TikTok, que yo creo que es su hábitat natural, como en los reels de Instagram, como dentro de esta propia plataforma, YouTube, en los shorts, ¿no? Y no necesariamente es exclusivamente por este formato. El formato no es el contenido basura, ¿no? El contenido basura se suele encontrar dentro de este formato, ¿no? ¿Y qué considero que es el contenido basura? Bueno, pues este contenido vacío e insustancial que hay dentro de esta clase de formato que últimamente, bueno, a día de hoy es el que está a la orden del día. Y que bueno, pues vengo a hablar de él porque me da mucha pena, porque es una cosa que me da bastante rabia porque efectivamente a día de hoy es lo que está a la orden del día y prácticamente el consumo de este contenido es algo de lo que no se escapa nadie, prácticamente todo el mundo consume esta clase de contenido y tengo que decir que bueno, pues es una pena porque, porque yo considero que por una parte tiene un potencial para ser mejor y por otra parte se podrían consumir contenidos más ricos o más satisfactorios, digamos. A ver, para empezar el día de hoy voy a hablar sobre esto, efectivamente, y la cuestión es que quiero empezar distinguiéndome un poco de lo que es de lo que se suele decir de estas cosas, ¿no? Yo creo que de lo que se habla principalmente acerca de este tema, de esta clase de contenido, de los shorts, del TikTok, de los reels y demás, es sobre el tema de que sea, pues esto, como que te genera mucha dopamina y que si los estímulos y demás. Mm, Creo que este contenido, con bastante razón, está un poco demonizado y tiene sentido, ¿no? Por eso digo con bastante razón. Creo que a día de hoy esta clase de contenido que es tan popular y es tan masivo, es tan fácil de consumir, está en todas las plataformas prácticamente el formato de TikTok, Short, etcétera, es que es igual, idéntico o prácticamente idéntico en todas las plataformas, en todas las redes sociales y demás. Y es algo que es que me da mucha pena porque estamos hablando de que es lo que consume prácticamente todo el mundo a todas horas, ¿no? Y el tema de que sea, pues eso, como tan estimulante y de que sea tan, ¿cómo decirlo? Es que es tan fácil de ver, tan rápido de consumir, tan fácil ver mucho en cantidad y es como entra tan solo, por así decirlo, que claro, no me extraña tampoco que sea lo que la gente consume mayoritariamente. Y es cuestión de que, o sea, he empezado hablando precisamente de esto, de la dopamina y de los estímulos y todo esto. La palabra dopamina me parece que está muy de moda, ¿no? Es una cosa que, bueno, me da la sensación de que la gente a día de hoy no se saca la dopamina de la boca y tiene mucho sentido, ¿no? Por lo menos dentro de lo que es el círculo en el que, digamos, yo me muevo, ¿no? Esta clase de vídeos, los que veis esta clase de vídeos, pues estoy muy convencido de que ya sabéis de lo que os hablo, ¿no? Ya habéis escuchado este discurso, ya habéis oído a algún tío como yo cagarse en la dopamina y en los estímulos y en los shorts de YouTube o en los TikToks, los Reels o lo que sea, ¿no? Pero bueno, yo vengo a hablar de esto precisamente porque considero que es un tema interesante y un tema al que se podría exprimir un poquito más de lo que se le exprime habitualmente, ¿no? Habitualmente se habla sobre todo de esto, de la dopamina y de los estímulos que genera y todo esto, pero yo considero que podemos ir más allá. Aún así, me quiero detener un poco en esto de la dopamina y demás, porque por una parte considero que, como efectivamente está muy de moda, está un poco demonizada la dopamina, está un poco demonizado todo esta clase de contenido y demás. Yo he venido a criticarlo, ¿no? Precisamente en este episodio he venido a criticarlo, pero al mismo tiempo considero que tal vez se le demoniza un poco más de la cuenta, ¿no? Y al mismo tiempo también quiero hablar, pues eso, de ese punto de el hecho de que sea tan estimulante y demás, el efecto que genera, ¿no? En la gente. Um, Bien, pues es interesante porque considero que esto de... Para empezar, la dopamina, ¿no? La dopamina, esto que está, como digo, tan demonizado, pues sí tiene sentido que esté demonizado, pero ¿por qué quiero defender un poco la dopamina? Hombre, la dopamina en sí misma no es mala, ¿no? Creo que la dopamina no es mala, el problema es el abuso de la dopamina. Yo creo que en realidad lo que se está haciendo a día de hoy es abusar de esta clase de contenido. Como digo, porque entra muy fácil, ¿no? Es muy fácil coger, te sientas en el sofá, te tiras, te acuestas, lo que sea, ¿no? Me da igual. Y abres Instagram, abres
YouTube, abres cualquiera de estas plataformas, bueno, TikTok, por ejemplo, sin ir más lejos, y bueno, pues es que fácilmente abres la aplicación y te tiras una hora, vamos a decir, si no más, pero vamos a decir una hora, riéndote cada vez que deslizas el dedo, cada TikTok o cada reel o cada short que te sale, te estás descojonando o te sueltan un dato súper interesante y dices, ah, no, mira, qué chulo. O siempre te está, bueno, esa es la parte estimulante, ¿no? Ese es el hecho de que te esté tanto como diciendo todo el rato, enseñando todo el rato cosas nuevas, cosas interesantes. Joder, pues esto en sí mismo creo que es verdad que genera un efecto muy negativo en la cabeza, lo típico de, bueno, si queréis ver algo de ciencia, yo no he venido a hablar de ciencia, yo he venido a dar un poco mi opinión, a criticar un poco el asunto, a dar un poco lo que considero que pueden ser soluciones y demás, pero bueno, yo no voy a hablar de ciencia porque no he estudiado ciencia ni me he preparado para hablar de ello, pero es lo típico que se dice, ¿no? El efecto que genera en tu cerebro, el exceso de dopamina que te genera también el consumo de esta clase de contenido en estas redes sociales y demás, ¿no? Y bueno, pues es curioso porque creo que efectivamente es muy criticable y muy peligroso, vamos a decir, no es un peligro real, pero sí que te puede hacer un estropicio importante, ¿no? En la cabeza yo por lo menos siento que cuando, pues un estropicio importante también, o sea, no te va a traumatizar a, ni te va a, no sé, generar alguna enfermedad mental, digo yo, a lo mejor sí, pero hasta donde sé, como digo, no he venido a hablar de ciencia, no lo sé, pero a pesar de que considero que efectivamente tiene mucho sentido criticarlo y que te puede suponer un problema, precisamente lo que iba a contar es un poco una experiencia mía, ¿no? Cuando yo me siento a ver esta clase de contenido, cuando yo me doy cuenta de que llevo, no sé, 2 horas viendo shorts o TikTok es que nunca he tenido, pero bueno, o Reels en Instagram o algo por el estilo, me doy cuenta de que, ostras, o sea, de repente es que siento como que el tiempo ha volado, ¿no? Siento como que he estado durante todo ese tiempo hipnotizado, ¿no? Y por la cara, de repente, pues eso, han pasado 2 horas y lo he sentido como 15 minutos, ¿no? Y por una parte, es verdad que son 2 horas de diversión pura y dura bueno, y de todo lo que tú quieras, ¿no? Pero luego al mismo tiempo me doy cuenta de que no solo ha pasado ese tiempo, sino que, o sea, no solo ha pasado ese tiempo sin que yo haya sido consciente de ese paso del tiempo, sino que además yo tampoco me he dado cuenta de que realmente en todo ese tiempo no he sido consciente de lo que estaba sucediendo a mi alrededor, ¿no? O sea, lo mismo mi madre o mi hermana me están diciendo algo y yo pues no es que haga oídos sordos con mala intención, pero es verdad que, o sea, no estoy prestando atención a lo mejor a lo que me dicen. Lo normal es que puntualmente cuando me digan cualquier cosa yo pauso o dejo de ver lo que sea, escucho, atiendo lo que me dicen y luego sigo, ¿no? Pero con esta clase de contenido es como que es más fácil o siento que es más fácil que con un vídeo largo de YouTube, como podría ser este, el simplemente escuchar lo que te dicen, captar un 10% del mensaje y olvidarte del resto o simplemente no haber llegado a procesar la información que te llega del resto, ¿no? Es este estado, como digo, de hipnosis joder, pues es que a mí me da muchísima rabia porque yo siento que no, es como que no se puede hacer nada contra ello, ¿no? Siento como que cuando entro en este estado, cuando veo por primera vez o en un día, ¿no? Cuando me meto por primera vez en una de estas aplicaciones a ver esta clase de contenido, me doy cuenta de que es que, o sea, es como que simplemente me meto y ya han pasado 20 minutos, ¿no? Es como que no puedo controlar lo típico que se dice de venga, solo voy a ver uno, ¿no? O solo voy a estar 5 minutos, o solo voy a... Es como que esta clase de autoengaño no funciona, ¿no? Porque yo, por ejemplo, si quiero ver un vídeo en YouTube, precisamente un vídeo largo, horizontal, por eso estoy hablando en el capítulo, bueno, en el episodio anterior acerca de lo del formato horizontal, parece una tontería, pero yo considero que influye mucho. Cuando yo voy a ver un vídeo en formato horizontal, pues no tengo ningún problema a la hora de, pues, simplemente coger y decir, venga, a ver, voy a ver este vídeo que dura 10 minutos y voy a ver solo uno, y ya está.
Y es verdad que también alguna vez has podido, bueno, he podido, que seguro que tú también, tal vez alguna vez hayamos podido encadenar un siguiente vídeo sin habernos dado demasiado cuenta de que, oye, pues te habías dicho solo uno y se te ha olvidado y de repente dices, uy, qué ganas de ver el siguiente y lo ves, ¿no? Pero considero que ese problema con este contenido horizontal y más largo, pues no es tan grave, ¿no? Porque es lo que te digo, no te hipnotiza de la misma manera. A lo mejor yo siento que cuando veo un vídeo de 10 minutos o de 20 minutos, estoy viendo un vídeo y a lo largo de todo ese vídeo, cuando ha terminado, han pasado esos 20 minutos que se me han prometido, por así decirlo, ¿no? Pero yo considero que cuando me meto efectivamente en la pestaña de shorts, lo que más veo serían shorts, procuro verlos lo mínimo posible. He venido a criticarlos, pues efectivamente sería un poco hipócrita por mi parte que los consumiera alegremente, ¿no? Pero no voy a negar que efectivamente los veo de vez en cuando porque también siento que es un poco inevitable, ¿no? Es muy difícil huir de ello, ¿no? Porque efectivamente a lo mejor yo me quiero ver un vídeo de 10 minutos en YouTube y ahí está llamándome el short del mismo modo que me llama la atención cualquier otra miniatura, ¿no? Pero es más fácil pulsar en el short y pensar, bueno, voy a ver solo este y que serán 15 segundos, 30, un minuto o una cosa así, y luego sigo viendo lo que estaba viendo o luego me pongo a ver el otro vídeo que también me ha llamado la atención, ¿no? Como este dura tan poquito tiempo, como este durará solamente un minuto, pues no pasa nada, lo puedo ver en un momento y luego me meto a ver el otro, ¿no? Y es como que te engaña muy fácil, como que es esa hipnosis de la que hablo. Es como que ¿no? Pues te engancha, te agarra por la oreja y no te suelta, ¿no? Y me da mucha rabia porque, jolines, pues es que estoy hablando de esto y precisamente hablo de ello porque quiero también un poco criticarme a mí mismo, ¿no? Porque me quiero decir a mí mismo, oye, tío, esto tú lo haces de vez en cuando y no te gusta la conducta que tienes cuando lo haces, ¿no? Porque te resulta también inevitable a ti entrar en esa especie de estado de hipnosis, ¿no? Y luego es que es muy, no sé, me da especial rabia, como digo, la parte del tiempo, ¿no? El tema del tiempo es que yo valoro mucho mi tiempo, ¿no? Porque es lo típico que se dice de que el tiempo es oro, ¿no? ¿Y por qué el tiempo es oro? Bueno, pues porque el oro, tú trabajas un mes en lo que sea, te dan un sueldo y efectivamente lo que has hecho es cambiar tu tiempo, pues, por el dinero, ¿no? Básicamente, después de todo. Tu tiempo y tu esfuerzo, evidentemente, también, ¿no? Pero siento que el tiempo es algo muy valioso porque efectivamente es un recurso limitado que mmm, se va, hagas lo que hagas. Y la cuestión es que el gasto constante de tiempo es inevitable y es irrefrenable, ¿verdad? Pero bueno, cada uno de nosotros decide en qué invierte su tiempo, ¿no? No es lo mismo gastar el tiempo o perder el tiempo que invertir el tiempo, ¿verdad? Y la cuestión es que precisamente con el tiempo, lo que me pasa con esta clase de contenido en relación con el tiempo es que yo cuando me enfrento a esta clase de contenido, como digo, es que de repente, gracias a ese estado de hipnosis del que hablaba, es que se esfuma el tiempo, se me esfuma, se me escapa entre las manos, ¿no? Y de repente me doy cuenta de que efectivamente a lo mejor yo había entrado en YouTube para ver un vídeo de 20 minutos tranquilamente y me doy cuenta de que salgo de YouTube sin haber visto el vídeo de 20 minutos y habiendo gastado una hora en lugar de los 20 minutos que tenía planeados o más incluso en momentos más difíciles en los que, jolines, pues efectivamente he perdido una hora de mi tiempo, ¿no? Yo a lo mejor tenía planeado ver un vídeo de 20 minutos y comer después tranquilamente, ¿no? Para luego irme a la universidad, por ejemplo, me lo invento, ¿no? Pero no, a lo mejor de repente he visto una hora, no he comido y de repente ahora tengo que comer rápido para no perder el bus o lo mismo pierdo el bus y es como, oye, espérate, este trato no, esto no entraba dentro de mis planes, ¿no? Es como, yo no he firmado este contrato, yo no he entrado en YouTube para estar más tiempo del que quería estar, no sé si me explico, ¿no? O yo no he entrado en esta red social, sea la que sea, por eso también TikTok, Instagram, tal, en mi caso suele ser más con YouTube, pero creo que es esta clase de contenido más que la plataforma en sí misma, como vengo diciendo. Y es que es algo que me duele en el alma, porque no entiendo del todo bien cómo no soy capaz de controlarme a mí mismo, por así decirlo, por culpa de este estado de hipnosis, y cómo por culpa de este estado de hipnosis y por mi falta de autocontrol durante este estado, no soy capaz de controlar el gasto o la inversión de mi tiempo, que es algo que valoro mucho, ¿no?
Y me da mucha rabia, ¿no? Por eso, de hecho, vengo a hablar de esto en este episodio. Últimamente, afortunadamente, no me ha estado suponiendo un problema tan grande, porque lo que estoy haciendo ahora mismo es castigarme un poco menos a mí mismo, ¿no? Antes, hace un par de meses, em, lo más probable es que si me hubiera visto envuelto en este estado de hipnosis durante una hora, me hubiera tirado de los pelos hasta arrancármelos, ¿sabes? O sea, lo que hubiera pasado, lo más probable bueno, lo que hubiera pasado y lo que me pasó en alguna ocasión es que digo, Dios mío, ¿qué he hecho? He perdido una hora de mi vida. Ahora ya no soy tan dramático, ¿no? Procuro no castigarme tanto a mí mismo y yo siento que eso me va muy bien porque como me genera mucha ansiedad castigarme a mí mismo por estas cosas, cuando no me castigo por ello, esa ansiedad no necesito calmarla. Y es que el problema es que muchas veces para calmar esa ansiedad acaba recurriendo a esta clase de cosas, entrando en una especie de pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entrando en un bucle que lo único que hacía era, bueno, pues invitarme alegremente a seguir consumiendo esta clase de contenido, ¿no? A lo mejor pues terminaba de verlo, cerraba YouTube con mucha rabia en mi cuerpo, decía, Dios mío, ¿qué he hecho? La he cagado muchísimo, me odio, no me he llegado a odiar, ¿no? Nunca me he llegado a odiar, no por lo menos por esto, pero sí que puedo decir que efectivamente como que con mucha rabia y como muy enfadado conmigo mismo, ¿no? Y luego a lo mejor ese enfado me decía, bueno, me voy a relajar, me voy a poner música, ¿no? Y a lo mejor cuando el Spotify me lo desinstalo precisamente para escuchar la menor cantidad de música posible en momentos que prefiero escuchar el silencio antes que la música, pues me pongo a través de YouTube música y efectivamente vuelvo al cauce, ¿no? Vuelvo al pozo de la miseria que es esta clase de contenido, ¿no? Pero es interesante porque, joder, aún así, ¿no? En este estado de hipnosis, esta pérdida de tiempo y demás, me pregunto yo a mí mismo, ¿esta clase de contenido basura es basura por eso? Y es que realmente no, el problema de este contenido no es que te haga entrar en este estado, no es que te haga perder tanto el tiempo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en función de qué consideramos que uno está perdiendo el tiempo o no. Yo considero que no es necesariamente una mala inversión de tiempo el ver esta clase de contenido, salvo, o sea, bueno, en algunos casos, y la cuestión es que en la mayoría de casos sí que considero que es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque yo considero que pierdo el tiempo de mi entretenimiento, por así decirlo, vamos a decir, yo me organizo la semana, por ejemplo, X horas para trabajar, X horas para hacer deporte, X horas para no sé qué, y luego, aparte de todos los demás apartados, X horas para mi entretenimiento, X horas para hacer lo que yo quiera, ¿no? Simplemente para, pues eso, ver YouTube, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? ¿Por qué considero que estoy perdiendo ese tiempo de entretenimiento, ese tiempo que tanto valoro y que por algo me lo organizo, ¿no? ¿Por qué considero que es una pérdida de tiempo? Pues por el sencillo motivo de que el contenido que estoy consumiendo durante ese tiempo, pierdo el tiempo cuando consumo contenido vacío, ¿no? Si yo me veo un vídeo de 20 minutos que considero contenido vacío, que no me aporta nada o que... Cuidado, esto tiene su peligro, ¿eh? Porque es un discurso que también considero que es relativamente popular y considero que también hay que advertir sobre esto. El contenido vacío es a lo mejor el que, por ejemplo, en este caso, como decía, si yo veo un vídeo de 20 minutos que es contenido vacío, me puede suponer un problema el hecho de que, o sea, a pesar de que sean esos 20 minutos, a pesar de que no sea este formato en el que se encuentra habitualmente este contenido basura del que hablo, si yo veo un vídeo de 20 minutos que es contenido basura, voy a tener este mismo problema igual. Lo que pasa es que no entro en este estado de hipnosis del que hablo, ¿no? Sin embargo, o sea, en un vídeo de 20 minutos siento que es mucho más difícil encontrar contenido basura, porque el formato short, TikTok, etcétera, fomenta que te salga esta clase de contenido basura. Es un poco difícil de explicar, pero veré qué tal me sale la explicación. La cuestión es que considero que, y volveré también a lo al peligro del discurso del contenido vacío. Por una parte, esta clase de formato, ¿no? El formato corto y vertical, fomenta que salga tanto contenido basura porque precisamente por una parte se sube mucho contenido basura, porque triunfa, entonces es lo que hay,
Y por otra parte, considero que en un formato tan corto, en tan poco tiempo, no se puede realmente hacer nada verdaderamente sustancial, ¿no? Considero que a lo mejor en un minuto que te puede durar uno de estos shorts o un TikTok o lo que sea, pues es que no te van a decir nada que te cambie la vida, ¿sabes? Tampoco tiene que cambiar la vida cada vídeo que veas, ¿no? Pero considero que en un minuto es que a dónde vas, no se puede hacer nada en un minuto, ¿no? Yo de hecho precisamente empecé, en el episodio anterior estuve hablando de que quiero, bueno, y de que estoy haciendo este formato, ¿no? Así más largo, porque considero que en más tiempo se puede contar más, ¿no? Y la cuestión es que efectivamente en un minuto, es que a menos de que te los veas de un minuto en un minuto, pero un mismo discurso, no vas a llegar a ninguna parte, ¿no? Por otra parte, efectivamente, o sea, el hecho de que el propio formato dificulte que el contenido sea sustancial, pues evidentemente va a fomentar el insustancial. Y luego, por otra parte, es que efectivamente no solo es difícil hacer contenido sustancial en un formato tan corto, sino que además es muy difícil que o sea, sabiendo que es tan difícil hacer contenido sustancial, es muy difícil que triunfe el contenido que sea mínimamente sustancial, porque lo que va a suceder es que efectivamente en lo que sí que se puede hacer bueno, el contenido que sí que se puede hacer con mucha facilidad en tan poco tiempo es el humor, por ejemplo. Y yo no considero que el humor haya que demonizarlo, ni mucho menos. El humor es maravilloso y precisamente es una de las mejores cosas que hay dentro de esta clase de contenido, ¿no? En un minuto te puedes reír con mucha facilidad, y en menos, pero precisamente el abuso de esta clase de contenido, el abuso de humor, el abuso de un dato random que realmente a nadie le interesa, que también es una cosa muy fácil de hacer en ese minuto o un minuto y medio, en esos 15-30 segundos que puede durar esta clase de contenido. Bueno, disculpa del corte, que he tenido que cerrar la persiana porque estaba entrando muchísima luz, porque sí, grabo todo esto con luz natural, pero bueno, lo que iba diciendo es el contenido vacío, insustancial, etc. Sí, el formato lo que pasa es que te fomenta esta clase de contenido porque bueno, pues efectivamente al ser tan corto es muy difícil hacer contenido realmente sustancial dentro de este formato. Y luego por otra parte es que un contenido vacío es muy, muy fácil de asimilar, es muy asequible, es muy, muy sencillo de consumir, ¿no? Entonces realmente como no te exige mentalmente que estés haciendo nada, por así decirlo, tú simplemente pues lo ves tranquilamente y no piensas demasiado, y como estás ahí tranquilamente sin pensar demasiado mientras lo ves, pues no te supone ninguna exigencia, no te supone ninguna dificultad ver esta clase de contenido. Entonces, al ver esta clase de contenido, pues lo que estás haciendo después de todo es simplemente disfrutar, pero y ya está, ¿no? Y bueno, y eso a priori no parece algo malo, ¿no? Pero, pero al mismo tiempo yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque si tú te das cuenta de que efectivamente tú estás invirtiendo todo este tiempo de tu tiempo libre, de tu entretenimiento, en esta clase de contenido, pues hay algo que falla, hay algo que falta, por así decirlo. O por lo menos en mi opinión. Y luego iré con eso. Ahora bien, no todo es necesariamente malo en esta clase de contenido. ¿Por qué? Pues por una parte porque yo personalmente cuando veo esta clase de contenido siempre encuentro alguna joyita o alguna perlita, podríamos decir, que sí que se salva, ¿no? Yo por lo general trato de consumir esta clase de contenido lo mínimo indispensable, pero me he dado cuenta de que cuando normalmente me tiro, yo qué sé, 2 horas viendo esto y luego me acabo tirando de los pelos, es porque me he tirado durante efectivamente esas 2 horas viendo esta clase de contenido insustancial. Pero cuando yo en este formato que fomenta tanto el consumo de contenido basura, me doy cuenta de que he estado solamente 20 minutos o he estado menos tiempo, o a lo mejor lo he dejado y no me siento mal conmigo mismo, por así decirlo, es porque el último que he visto es que se salva, por así decirlo. Muchas veces me ha pasado que estoy, pues efectivamente, viendo shorts o reels y me doy cuenta de que el último reel o el último short
que veo antes de cerrar la aplicación es uno que me ha hecho abrir Google y buscar algo que me ha despertado verdaderamente la curiosidad, por ejemplo, ¿no? O es algo que me ha hecho verdaderamente pensar, ¿no? Me ha hecho cerrar la aplicación, apagar el móvil y decir, oye, pensemos sobre esto, ¿no? Por ejemplo, uno que me pareció muy interesante era uno que, sin defender del todo a Vinicius, no voy a dar contexto sobre esto porque yo creo que es sobradamente conocido el problema, ¿no? Pero sin defender del todo a Vinicius, con todo esto del racismo y de que sí es un provocador y demás, él diciendo, el tío que hizo un reel en contenido, como digo, en vertical, y de, no sé, 1 minuto, 2 como máximo, también se notaba que era un poquito más largo, el tío decía que efectivamente puede ser un provocador o puede ser lo que sea, pero que igualmente no merece la cancelación mediática y el juicio tan severo que se le está haciendo por simplemente ser provocador, ¿no? Digamos, entre comillas, ¿no? Por simplemente un comportamiento que podemos convenir en que no es necesariamente el mejor o no es óptimo, ¿no? Yo personalmente tengo que decir, bueno, y también decía acerca de este caso en particular que claro, es que este comportamiento provocativo y un poco llorón, como dicen también entre comillas y todo esto, eh, es que viene en parte de que él lleva sufriendo desde que llegó prácticamente las burlas de la gente, ¿no? Antes de que fuera bueno ya la gente se burlaba de él, ¿no? Y lo que pasa es que empezó a ser bueno y empezó a decir, oye, pues mira, os calláis la boca, ¿no? Ahora, y tengo que decir que sin ser un comportamiento óptimo es algo que yo entiendo, ¿no? Y tiene mucho sentido, ¿no? No es casualidad, es causalidad, ¿no? O sea, por esto ahora es así, ¿no? Y creo que tiene mucho sentido. No es justificable en mi opinión del todo, pero al mismo tiempo yo entiendo bueno, o sea, lo entiendo como, pues eso, en lo que significa simplemente entender, ¿no? Lo entiendo. Es lo normal, ¿no? No es óptimo, pero es lo normal. Ahora bien, después de este pequeño paréntesis futbolístico, creo que es simplemente un buen ejemplo de lo que puede ser esta clase de contenido. ¿Por qué? Porque sin quedarse en los dos bandos eternos que hay en absolutamente todas las discusiones en Internet, en este caso, la discusión sobre Vinicius es que si es un llorón y un provocador y un capullo, o que si España es racista, o que si Vinicius es un santo y que no merece nada en absoluto de lo que de las críticas que recibe, ya no solo del odio, sino también de las críticas que pueden ser constructivas. Bueno, pues no tiene ningún sentido, como digo, lo que son los dos bandos y esta pequeña pieza de contenido en un formato que fomenta el contenido basura. Jolines, me hizo pensar, ¿no? Me hizo detenerme. Es una opinión que yo ya más o menos ya tenía bastante bien formada y considero que es una opinión que ya tenía sin estar en uno de estos dos bandos, pero me hizo reflexionar un poco acerca de ello y me hizo efectivamente darme cuenta de que, oye, pues es que Vinicius no tiene la culpa de todas las críticas que recibe, por mucho que pueda ser provocador, ¿no? Yo entiendo que pueda ser provocador. Además, efectivamente, también el tío decía que luego en otros futbolistas que son provocadores se les aplaude por esas provocaciones, ¿no? Y yo tampoco quiero entrar en fútbol porque no es de lo que he venido a hablar, pero es que lo entiendo, ¿no? Y es que es algo que digo, joder, es que dentro de esta clase de contenido no todo es malo. O, por ejemplo, otro caso, bueno, otros muchísimos casos que he encontrado son en pequeños fragmentos muy, muy, muy sencillos y muy sutiles y muy en esta clase de contenido, ¿no? De formato totalmente rápido de 10, 30, 15, 1 minuto, bueno, 15 segundos, etcétera, 1 minuto, o el formato, o sea, lo corto que sea, aforismos de filosofía, por ejemplo, o lo típico de las típicas piececitas de motivación, así que son unas pequeñas dosis que hay veces que están muy bien, ¿no? También quiero hablar en un futuro acerca de lo que es la motivación, porque considero que hay mucha motivación vacía ahí fuera, pero bueno, eso es un tema para otro episodio o para un vídeo más corto al respecto. Pero bueno, es interesante porque efectivamente lo que quiero decir es que este formato no es el problema, no todo es malo dentro de este formato. Y curiosamente considero que, bueno, no es que sea exactamente un problema el formato, sino el contenido que fomenta este formato, ¿no? Y bueno, por último, vengo a hablar de que, a pesar de que he defendido un poco el formato, porque se pueden encontrar cosas buenas, sugiero cortarle la cabeza. Sugiero olvidarnos por completo de ese formato.
precisamente porque es un poco insalvable, en mi opinión, porque a pesar de que tenga estas cosas buenas, que son las que de hecho me fomentan a parar de consumir esta clase de formato, considero que es muy difícil de salvar, porque es algo que, o sea, realmente lo normal es que no sea esta clase de contenido, lo normal es que encuentres basura, ¿no? Y para huir del contenido basura, y para no tener este problema, para no estar tirándonos de los pelos como yo hace un par de meses y castigarnos demasiado, además de perdonarnos, que también considero que es el primer paso si seguimos consumiendo este contenido, como es ahora mismo mi caso, a pesar de que haya tenido épocas muy buenas en las que no he consumido absolutamente nada de este contenido, por bloquearme YouTube e Instagram, básicamente, pero por bloquearme de YouTube también de los vídeos largos, o sea, por no ver absolutamente nada, he logrado no consumir nada de este contenido. Ahora bien, ¿cómo considero que se puede salvar uno de esta clase de contenido sin renunciar a lo mejor al vídeo largo o sin renunciar a, no sé, ver lo que suben tus amigos en Instagram o el meme que te pasan puntualmente o alguna cosa de este estilo? Yo considero que la mejor forma de pues, no tener este problema de los vídeos largos, bueno, de los vídeos largos, de este contenido basura, es sustituirlo pues, por contenido bueno. ¿Qué considero que es el contenido bueno? Pues a ver, es muy sencillo. Si el contenido basura es el vacío e insustancial, si esa es la mayor característica de esta clase de contenido, el contenido bueno, el contenido que no es basura, es el que no es vacío ni insustancial, el que tiene algo de sustancia, el que te cuenta algo, el que realmente te hace pensar o reflexionar, como es en el caso de estas excepciones de las que he hablado en este formato vertical, o por otra parte, pues por ejemplo, voy a tirar un poco a lo que es mi especialidad y lo que son mis principales hobbies, la literatura y el cine, ¿no? Yo considero que siempre que abro un libro y me pongo a leer y estoy 2 horas leyendo, no siento en absoluto que haya perdido el tiempo, ni que haya estado hipnotizado, porque en cualquier momento que haya querido parar o que me hayan hablado he podido parar un momento tranquilamente y ya está. O, por ejemplo, cuando veo una película, además ahí es fijo, son las 2 horas o la duración que sea la película, y es que estoy viendo algo fijo, ¿no? Ahora bien, aquí también puede haber en estos formatos contenido basura. ¿Por qué? Pues porque efectivamente el formato, como hemos venido hablando hasta ahora, no te promete que el contenido sea bueno. El formato vertical y corto tiene mucho contenido basura y poco contenido bueno, pero tiene contenido bueno. Y efectivamente, una película o un libro o un vídeo largo de YouTube, como podría ser este perfectamente, también pueden ser contenido malo, ¿no? Yo considero que este vídeo en particular y lo que hago procuro que sea siempre contenido bueno o de la mayor calidad posible. Pero bueno, como también estoy empezando, pues entiendo que evidentemente no va a ser sencillo. Pero bueno, trabajo porque sea lo más, no excelente, pero lo más asequible tampoco es la palabra, lo mejor posible, vamos a dejarlo lo mejor posible. Ahora bien, efectivamente hay muchas películas, hay mucho libro, hay muchas series, sobre todo hay series. Yo creo que lo más, en donde más se encuentra contenido basura a día de hoy en estos formatos más largos es en series, o bueno, también en vídeos más largos en YouTube y cosas por el estilo, ¿no? Pero vengo a hablar precisamente de este cambio de formato, porque yo creo que si en tu tiempo libre, en tu tiempo de entretenimiento, porque evidentemente si estás trabajando pues no vas a estar consumiendo ninguna clase de contenido de entretenimiento, ¿no? O no deberías. Pero yo creo que en tu tiempo libre, si tú lo que haces es, y esto viene también, vengo a decírmelo también a mí mismo, ¿no? Si lo que hacemos es ver TikTok, Reels de Instagram o YouTube Shorts, pues es más probable que acabemos consumiendo contenido basura, ¿no? Sin embargo, si lo que hacemos es ver vídeos largos en horizontal, o no tan largos, porque los vídeos de 5 minutos incluso, es que a partir de los 5 minutos yo creo que se pueden contar cosas ya bastante sustanciales. Incluso, bueno, ya hemos hablado de un par de casos de contenido bueno en este formato que yo considero que es un poco el demonio, ¿no? Pero bueno. Em, Perdón, a lo que iba. El contenido basura dentro del formato bueno, vamos a decir, para simplificar las cosas. Jolines, efectivamente, si te paras a pensarlo,
he empezado diciendo que el contenido basura, o sea, que iba a hablar de contenido basura y he hablado a lo largo de este episodio de que no todo el contenido dentro del formato malo, por así decirlo, es basura. Y es que efectivamente dentro del formato bueno, por así decirlo, de nuevo el maniqueísmo no merece la pena porque no suele ser correcto, pero vamos a decirlo así por simplificar las cosas, ¿no? Malo y bueno. Dentro del contenido, o sea, dentro del formato bueno, por así decirlo, de un formato más largo que te permite hacer contenido más sustancial, también hay contenido basura, ¿no? Ese es inevitable. Y yo precisamente creo que he mencionado al principio jolines, el contenido basura no solo es el de TikTok, Reels y Shorts, también es el de la serie de mierda de Netflix, por ejemplo, ¿no? O la peli original de Amazon Prime, que no es nada, ¿sabes? O la peli del cine que tampoco te cuenta nada, ¿no? En los libros creo que es un poco más difícil encontrar contenido basura, pero digamos que también, ¿no? También hay mucho libro muy mal escrito o muchas cosas bueno, simplemente es como que se lanzan a ver si... mucho famoso que saca un libro, pues a ver si cuela, ¿no? Que bueno, que las editoriales sacan los libros de los famosos a ver si venden mucho, ¿no? Sin importar lo bueno que sea el contenido de este libro, ¿no? Y vengo por una parte, efectivamente, a advertir de el contenido basura dentro del formato que vengo a recomendar, ¿no? Pero al mismo tiempo vengo a recomendar este formato pese a todo, porque si bien en el formato corto del que hemos estado hablando durante la mayor parte del episodio, lo que prima es el contenido basura, considero que en estos formatos más largos es más difícil, es bastante más difícil encontrar contenido basura. Y mira que a día de hoy lo que considero que se hace, que se fomenta dentro de las plataformas como Netflix o Amazon Prime y demás, lo que se anuncia, lo que te ponen en primera plana, y Disney Plus también, por ejemplo, considero que hace mucho esto, pues eso, te recomienda el contenido que considero que es de peor calidad, ¿no? Pero bueno, siempre se puede encontrar más de una joya, y de hecho lo fácil es encontrar las joyas ahí y no en Reels o en Shorts. Porque, bueno, ahora creo que es momento de hablar de lo que no es contenido basura y de lo que es el contenido bueno. ¿Por qué considero que este contenido no es vacío e insustancial, a diferencia del contenido basura? Bueno, pues porque a pesar de que o sea, a pesar no, además de que en un formato más largo te pueden contar cosas más elaboradas, considero que el entretenimiento del que te puedes acordar, vamos a decir así para simplificarlo, es mejor que el que olvidas fácilmente, ¿no? Yo cuando estoy 2 horas viendo shorts, por ejemplo, muchas veces termino y me acuerdo del último, de los 2, 3 últimos, y de alguno suelto que haya podido ver a lo largo de esas 2 horas que he estado viendo que me haya parecido interesante, ¿no? Pero lo normal es que de esas 2 horas, no sé cuántos habré visto, pero la mayoría se me olvidan, ¿no? La mayoría pasan sin pena ni gloria, porque como son insustanciales, pues no quedan en mi memoria, no dejan un rastro, no dejan huella, no me marcan, no me dicen nada. Después de todo, no me dicen nada. A lo mejor en el momento me impresionan, a lo mejor en el momento me divierten, a lo mejor en el momento me hacen reír, pero después de todo, no me dicen nada. ¿Qué hace el contenido bueno? Pues se queda en tu recuerdo, ¿no? Creo que cualquiera que haya visto una buena película de Disney, por ejemplo, en su infancia se acordará a día de hoy todavía de ella, ¿no? De las enseñanzas que haya podido darle una buena película, sea de Disney o no, ¿no? Creo que el ejemplo de Disney es muy bueno porque prácticamente todo el mundo habrá visto una peli de Disney en su infancia, o por lo menos todo el mundo en esta pequeña sociedad en la que estamos más acomodada que en el resto del mundo. Bueno, me puedo poner muy intenso si me pongo a hablar así, pero bueno. En cualquier caso, considero que el contenido bueno es que radica en eso, ¿no? Yo cuando veo una buena película, por ejemplo, Blade Runner, una de mis películas favoritas, yo cuando veo Blade Runner
es que me tiro pensando 2 horas después de haberla visto, y me quedo pensando en ella, ¿sabes? Y una semana después me viene a la cabeza un momento particular y digo, uff, qué bueno es Blade Runner. Y no voy a hablar de las virtudes de Blade Runner porque puedo hablar muy largo y tendido sobre ese tema. Bueno, mi TFG, mi trabajo de fin de grado de la carrera que he estudiado, cine y ficción audiovisual, es sobre la filosofía dentro de Blade Runner, porque considero que Blade Runner es una película llena de filosofía, ¿no? Y con muchísimo valor dentro de lo que es eso. Y, por ejemplo, dentro de lo que es este buen contenido, una cosa de la que no he hablado, los videojuegos. En los videojuegos también se encuentra mucho contenido muy bueno y mucho contenido muy malo. En los videojuegos hay contenido que es, bueno, hay el típico videojuego que es de jugar partidas online, que juegas así una y otra y simplemente es de habilidad así con los dedos y tal, te lo puedes pasar muy bien y te puede traer muy buenos momentos y muy buenos recuerdos, ¿no? Yo recuerdo buenos momentos jugando esa clase de juegos, pero, por ejemplo, uno de mis videojuegos favoritos, o bueno, una saga de mis videojuegos favoritos es Pokémon, lo digo sin ninguna vergüenza. Lo digo porque digo lo de la vergüenza porque se han burlado mucho de mí por eso, ¿no? A lo largo de mi vida, pero considero que Pokémon, siendo incluso a día de hoy pues bastante para niños, no nos vamos a engañar, es una clase de videojuegos que se hacen como muy para todos los públicos, pero igual que las pelis de Disney, ¿no? Después de todo. Y considero que precisamente aunque sean tan sencillos y como tan aparentemente vacíos en algunas cosas, por lo menos en las últimas generaciones se han estado haciendo juegos que después de todo me dicen algo, ¿no? En el último juego, bueno, en el último juego no porque es el ZA y no lo he jugado, pero en la última generación, en Pokémon Escarlata y Púrpura, el equipo villano son unos niños que sufren bullying. Y bueno, a mí, aparte de que eso me toca de cerca, porque yo he sufrido bullying, lo cual, bueno, tampoco es algo que me avergüence, es que es algo que considero que es una historia muy bien contada, de una forma súper sencilla, o sea, que no hace falta ser Blade Runner y tener un mensaje filosófico profundísimo detrás para ser contenido sustancial, y después de todo es que considero que hay una virtud en esos juegos y en la forma de contar algo de forma tan sencilla que es magnífico, y yo lo pienso y digo, hermano, cada vez que estoy 2 horas viendo shorts en YouTube, podría estar viendo una buena película, que como digo, no tiene que ser una película súper profunda y que te haga pensar durante horas, que es algo que a mí me gusta mucho, pero es que con una película tan sencilla como, mira, por ejemplo, otra película que considero muy, muy, muy buena, Los Increíbles. Hace no mucho me volví a ver Los Increíbles y es que me quedé boquiabierto, porque precisamente me dije a mí mismo, jolines, es que esta película es buenísima, y es que ya no solo es por la forma en la que cuenta las cosas, que bueno, yo también que he estudiado cine, pues soy muy friki con lo que es la narrativa y demás, y podría hablar también durante horas sobre eso, pero ya no es solo por lo que te cuenta, y por cómo te lo cuenta, sino pues por los valores y por el mensaje que te está enviando, digamos, ¿no? El mensaje que tienen las películas o que tienen los videojuegos o que tienen los libros. Podría hablar también durante horas sobre libros, ¿no? Pero creo que ya va siendo hora de ir cerrando, ¿no? Creo que, bueno, estoy bastante contento con este segundo episodio, a pesar del problema de la persiana. Pero bueno, del problema, la persiana no ha sido el problema, la persiana es mi salvación. El problema ahora es que estoy medio a oscuras y que antes estaba con el sol ahí que me estaba dando que parecía, bueno, no voy, no voy a hacer la referencia que iba a hacer porque es un poco complicada, ¿no? Especialmente porque está relacionada con el franquismo. Ahora bien, para cerrar, bueno, por último, lo que quiero comentar es que, a pesar de que en el episodio anterior dijera que no voy a andar pidiendo likes ni suscribiéndose a la gente, y no lo voy a hacer en este tampoco, considero que efectivamente si quieres darle like, dale like, porque si te ha gustado, creo que es precisamente, más que like debería decir me gusta, ¿no? Creo que es más descriptivo de lo que, bueno, creo que para empezar es evitar un extranjerismo que nunca viene mal, y para seguir, bueno, pues creo que es, como digo, habla por sí solo, ¿no? Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, si quieres ver más cosas que hago, suscríbete, ¿no? Tan sencillo como eso. Pero sí que voy a pedir en esta ocasión, y bueno, probablemente lo pida a menudo de ahora en adelante, lo que voy a pedir es que comentes. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que me cuentes, a mí en particular, y bueno, al resto de gente que pueda verlo, ¿qué te parece? ¿No? ¿Qué opinas de todas estas opiniones que he compartido? ¿Qué críticas tienes para mí? ¿Qué experiencias has vivido relacionadas con todo esto? Creo que puede ser muy interesante generar un poco de comunidad
por pequeño que pueda ser, pero una comunidad después de todo, creo que puede ser muy interesante que comentes y que me digas, oye, pues yo considero que no tienes ni idea de lo que estás hablando y que eres un capullo. Bueno, pues si consideras eso, déjamelo en los comentarios y te escucharé con mucha atención, bueno, te leeré con mucha atención. Ahora bien, lo que yo creo, sí, sí, de lo que no hay, pero bueno. En el episodio anterior dije que poco a poco se iba a ir manifestando mi payaso y por muy reflexivo que quiera ser, después de todo, siempre va a acabar asomándose. Ahora bien, quiero que comentes un poco qué opinas, qué experiencias has tenido acerca de este contenido basura del que vengo hablando, qué te parece esta solución, la has probado ya, pruébala, si la pruebas y te funciona, coméntalo. Creo que puede ser muy interesante porque efectivamente todo el tiempo que invirtamos en, por ejemplo, ver una película, en leer un libro, es tiempo libre que estamos invirtiendo en algo positivo o en algo... es que ya no es que sea sustancial o no, porque realmente es algo satisfactorio. Porque en mi opinión o en mi experiencia, lo normal es que yo, después de ver shorts o reels o durante horas, no acabe satisfecho con lo que he estado haciendo durante ese tiempo. Sin embargo, yo cuando termino de ver una película, salvo que sea una peli muy mala, acabo contento, ¿no? Y creo que... Y bueno, y leyendo un libro ya ni te cuento. Entonces, creo que es algo que no podemos ignorar, ¿no? Creo que si tenemos la oportunidad de disfrutar de un buen contenido, pues debemos aprovecharla y bueno, pues eso es todo por hoy. Creo que salvo por efectivamente la iluminación y todo esto, tampoco voy a ser demasiado exigente conmigo mismo porque estoy empezando y literal tiro de iluminación natural y ahora mismo es la iluminación del ordenador, ¿no? Ahora, o sea, literalmente estoy con la iluminación del ordenador. Pero bueno, salvo por efectivamente lo que pueda ser la iluminación y la imagen, que bueno, después de todo esto es un podcast, entonces no importa demasiado, creo que este episodio me ha quedado bastante redondo. Y bueno, pues estoy contento. Sí, estoy bastante contento. Espero que también te haya gustado a ti, igual que me ha gustado a mí. Y nos vemos pronto, porque después de todo esto lo voy a hacer cada semana. Así que ya sabes, si te ha gustado, suscríbete. Bueno, si quieres ver más, suscríbete. Si te ha gustado, dale me gusta. Y espero que comentes y que compartas también. Creo que compartir es vivir y que si compartes podemos hacer esta comunidad un poquito más grande. Sobre todo porque si te ha gustado y quieres seguir viendo más de mis vídeos, si le das like y te suscribes y después de todo comentas algo, es porque algo te ha llenado, algo te ha gustado, entonces creo que no estaría de más que también lo compartieras, porque yo creo que podemos llegar a hacer algo grande con esto. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.